Sí, eso no me quiere obedecer. Ok. Obedece en el nombre de Jesús. Algunas preguntas. ¿Por qué la guerra sangrienta entre Israel y sus enemigos políticos y religiosos? ¿Qué actitud debemos tener como creyentes ante esta realidad tan triste de Israel? ¿Será verdad que la iglesia cristiana reemplazó a Israel en el corazón de Dios, por lo cual Israel está viviendo de tal forma en la actualidad? ¿Por qué la iglesia cristiana ha estado estos 2000 años de espaldas a la nación de Israel? ¿Y qué implicaciones teológicas y doctrinales tiene esto para el creyente? Las bendiciones prometidas de Dios a Abraham sí nos alcanzan a nosotros los creyentes de hoy. ¿Y cómo podemos disfrutarlas y cuidarlas para nuestro beneficio? Y por último, ¿será que Israel se salva al final de los tiempos apocalípticos? ¿Y cuál debe ser la actitud del creyente ante la salvación eterna de Israel? Ya ustedes tienen el bosquejo en sus WhatsApp, ya se los mandamos. ¿Qué tal si nos colocamos de pie un momentito? Porque ustedes van a estar cómodos mientras yo estaré aquí de pie disertando. Y leamos el texto sagrado con mucha reverencia, hermanos, es la palabra del Señor. Y lo voy a leer en 3 contextos: Génesis, Gálatas y Hebreos. En otras palabras, Moisés, Pablo y seguramente Priscila y Aquila. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti solo las familias de los ricos. Amén. Perdón. Y serán benditas en ti todas las familias de color blanco. Perdón. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Todas las familias de la tierra, sin excepción. Y mire cómo contesta Pablo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Saber por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previniendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, a usted y a mí, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Y contesta la iglesia primitiva: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también de uno, y ese casi ya muerto, salieron como las estrellas del cielo una multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial de adoración, de alabanza, la administración, los anuncios, el privilegio de traer nuestro diezmo al templo para bendecir el reino de los cielos, las buenas nuevas de salvación. Buen Espíritu Santo, háblanos, redarbúyenos, trae esperanza al que la necesita, trae restauración al que la necesita, trae fe al que la necesita, Señor. Háblanos pues con tu palabra, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, para entender de una manera clara, específica y contundente las buenas nuevas de salvación y la voluntad de Dios agradable y perfecta. Gracias por colocar nuestra fe y poner nuestra mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la doctrina cristiana. Gracias por los 2 jóvenes que nos visitan, Señor. Háblales también a ellos de manera delicada, quieta y reposada. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, apreciada congregación. El pastor Ramiro, en las 2 disertaciones pasadas, de manera magistral,
colocó nuestros pies sobre la tierra y nos demostró la antítesis del Evangelio de la prosperidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que estamos en medio de la guerra, la realidad de que estamos en medio de dificultades, situaciones comprometedoras que de una u otra forma afectan nuestra tranquilidad, nuestra paz, pero es una realidad. Pero también nos demostraba cómo nos dice la palabra del Señor que no temamos, manada pequeña, porque Él está con nosotros, porque hay promesa, porque hay bendición. Bueno, sin preparar nada adrede, creo que esta palabra es como el tercer capítulo de esa disertación, porque ahora vamos a poner sobre la mesa esa esperanza de cómo tener paz, alegría, gozo en medio de las dificultades y de los problemas a las cuales Adán y Eva nos lanzaron cuando tomaron la decisión de obedecer a la serpiente y no a la voz de Dios. Rápidamente, permítanme decirles que cuando el texto dice que Jehová le pidió a Abraham de que se fuera de su tierra y de su parentela, recordemos que el papá de Abraham era un hombre politeísta y formaba parte de los pueblos paganos de Canaán. Y escuchen esto, una de las cosas que hacía el papá de Abraham, Taré, y que posiblemente o lo acolitó, lo respaldó o lo practicó, era sacrificar los hijos a los Baales. O sea, cuando el Señor le dice a Abraham, bueno, voy a ponerte a prueba, regálame a tu hijo en sacrificio. Yo creo que la crisis de fe, o sea, es muy poético, nos han enseñado las cartillas infantiles de que Abraham arrancó con su muchacho muerto de la risa y un tartado de madera, ¿sí?, para el monte hacer el sacrificio. No es tan poético, no es tan fácil. Porque la situación que pasaba por la mente de Abraham debió haber sido algo impresionante, un choque de valores, un choque de moral impresionante. Y la promesa, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y escúchenme, todos los días aprendemos. Ya entendí que el concepto evangelio no aparece en la Biblia la primera vez cuando los ángeles le dicen a los pastores en Belén: he aquí os damos buenas nuevas de gran gozo. Creíamos que ahí era donde aparecía la palabra evangelios por primera vez. No, por primera vez la palabra evangelio aparece cuando el texto en Génesis dice: Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Eso es evangelizo, eso es evangelio, eso son buenas nuevas de paz. Desde ahí ya viene la promesa del evangelio para toda la humanidad: gentiles, judíos, blancos, negros, gordos, bajitos, altos, de todos. Gracias a Dios por eso. Entonces yo quiero que tomen nota de que Abraham tuvo que hacer un sacrificio grande, porque en el proceso del transcurrir de la fe de Abraham, después de que nace ese bebé con tanto sacrificio, tanta espera, tantas dificultades, Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu Isaac, sacrifícame lo que más amas, lo que más deseas, lo que más tienes. Y sabemos la historia de que cuando ya él levanta el puñal para sacrificar a su muchacho sobre el altar, el Señor le grita y le dice: Abraham, Abraham, no, ya te creo, tranquilo, baja el puñal. Y en Hebreos dice el texto que fue tanta la fe de Abraham de que podía devolver el niño de las cenizas, que en el corazón de Dios fue como si sí lo hubiera sacrificado. Detente, Abraham, te creo. Y cuando le dijo eso el Señor a Abraham, ya había un corderito enredado por allá en una zarza de mora, y pudieron sacrificar el corderito y el niño fue salvado. Luego, San Pablo en Gálatas dice: preveniendo que Dios había de justificar la fe de los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. Buena nueva a Abraham, ahí en Gálatas. Evangelizo, buenas nuevas de salvación a Abraham. El primer evangelista sobre la tierra fue Abraham. Tremendo, hermanos, querida iglesia.
Y en Hebreos nos queda muy claro la bendición de una salvación universal sin acepción de personas. Dejando allí la introducción y pasando a nuestro primer punto principal para argumentar nuestra tesis, pasado, presente y futuro de la bendición de Abraham para tu vida y para mi vida. La bendición de Abraham y el pueblo de Israel, Dios establece una promesa eterna y un pacto generacional. La elección de Dios en este texto de Génesis 2:1 al 3, Dios llama a Abraham no por mérito humano, sino por gracia electiva. El pacto abrahámico incluye 3 ejes que quiero que tomen nota de eso, que lo tenga bien claro, porque escuchamos de la bendición de Dios a Abraham, y que nos va a beneficiar, pero ¿en qué nos beneficia? En 3 cosas. Número 1, te daré la tierra prometida, te daré tierra. Entonces el primer elemento de la bendición de Abraham para tu vida y mi vida es bendición material. Bendición material. Tomen nota de eso, por favor, porque les digo, lo que les estoy predicando me siento como un juez, abriendo un testamento y leyéndolo, y ustedes son los testadores de ese testamento. Usted verá si reclama ese testamento o lo deja cerrado y lo deja perder. Pero literalmente es así, jurídicamente es así. Este testamento dice que usted tiene provisión material en la promesa de Dios a Abraham. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo siento como atónitos, como afligidos, como enajenados, como abandonados, como... Y después, no se me duerma porque entonces hay que pegar el grito de salvación. Número 1, bendición material. Número 2, descendencia. A ti te daré un hijo y ese hijo será como las arenas del mar, como las estrellas. Bendición familiar. Hay promesa para tu familia y para mi familia. Número 3. Y dice, y bendición universal, todas las familias de la tierra. Eternalmente, bendición espiritual. Entonces, bendición material, bendición familiar y bendición eternal. Esos son los elementos de este testamento para los que lo van a buscar, a cuidar y, ¿por qué no?, a reclamar. Entonces queda muy importante ese pacto del pasado, pero como es un pacto, como es una promesa, lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, como le pidió a Abraham, es: ¿qué vas a sacrificar? Abraham sacrificó a su Isaac. Vayámonos a ir preguntando qué vamos a tener que sacrificar nosotros. Y miremos ese sacrificio en ser, pensar y hacer. Hablemos del ser. ¿Será que hay que sacrificar alguna actitud interna, un egoísmo, un orgullo, una pataleta, una deshonra? De esas actitudes que hacen tanto daño al ser humano. ¿Qué habrá que sacrificar, Señor? Sacrifico esto de mi vida, lo saco de mi vida, para que la bendición llegue a mi vida. Nos compartía el pastor Ramiro en 2 charlas pasadas cómo luchamos contra toda esa opresión que cae sobre nosotros, porque la tarea del enemigo es hacer que esta bendición de Abraham, usted y yo, no la disfrutemos. Esa es la tarea de él. Pero de nosotros depende que tenga éxito. Él tenga éxito. De nosotros depende que esa bendición de Abraham llegue a tu vida y a mi vida. Entonces, esas son las 3 áreas: bendición material, bendición familiar y bendición espiritual. Número 2, el pacto ratificado por fe en Emuná, Génesis 15:6. Y creyó Jehová y le fue contado por doctrina practicada. Cuando usted lee la palabra justicia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, piensen que es doctrina pero practicada. Fe es doctrina teórica, pero justicia es doctrina practicada. Entonces leámoslo así: y creyó a Jehová Abraham y le fue contado por doctrina practicada. Abraham se convirtió en el modelo de la justificación por fe.
Este pacto es condicional en su promesa divina. Aunque el disfrute de la bendición nacional dependía de la obediencia de Israel. Querida congregación, lo bonito de todo esto es que esto está por fuera de la ley. Evangelio antes de la ley. Y después evangelio después de la ley. Interesante. Evangelio antes de la ley, antes de Moisés, Abraham, la promesa, Isaac, tu vida, mi vida. Pero cuando Israel pidió un rey, llamaron toda esa información, toda esa opresión humana sobre el ser humano, y entonces quisimos ser juzgados por la ley humana. Y ahí es cuando el Señor le dice a Jesús: hijito, el ser humano no va a ser justificado por la ley. Imposible. ¿Qué hacemos? Papi, yo le tengo una propuesta muy dolorosa, pero tocó, que será mío. Estaban conversando el padre y el hijo, así como conversaban ellos. Yo me sacrifico por ellos. Esa cantidad de sacrificios que ellos hacen allá en el templo, eso no está sirviendo de nada, pura religión. Yo voy y muero por ellos voluntariamente. Filipenses 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó voluntariamente de su realeza para venir a morir aquí como carroña mortecina colgado en una cruz. Evangelio antes de la ley, evangelio y gracia después de la ley. Israel, como portador y ejemplo de la promesa de Dios, formó a Israel como una nación sacerdotal. El pueblo debía reflejar el carácter del Dios de Abraham al mundo. Aunque fallaron muchas veces, el pacto sigue vigente en los propósitos eternos de Dios. Israel cambió, pero Dios no. ¿Saben por qué Israel es como una piedra en el zapato según la profecía bíblica hasta el día de hoy? Porque Israel es tan real como Dios es creador. Escúcheme bien, cada que Israel dispara una bala, cada que Israel dispara un misil, le está diciendo al ser humano: no le creen a un Dios creador, créanle a un pueblo que conoció ese Dios. Israel está ahí para recordarle a la humanidad geológicamente, geográficamente, históricamente, que Dios fue real. Nosotros sacamos pecho con la historia de los 200, 300 años que tenemos como nación colombiana, pero Israel sí que puede sacar pecho porque la historia de Israel está consagrada en el texto bíblico sagrado. Entonces, ¿por qué está pasando lo que pasa con Israel? Cada que otra nación le tira a Israel, le está tirando a tu bendición. Le está tirando a Abraham, a la promesa de Abraham, que es parte tuya y mía. Por eso, sí o sí, nos tocó meternos ideológicamente, filosóficamente, teológicamente y mentalmente que Israel forma parte de tu vida y mi vida. Cuando le tiran a Israel, están tratando de destruir el pueblo que da testimonio que lo que Dios le prometió a Abraham va a llegar a tu vida sí o sí. Eso es lo que pretende Satanás, porque ¿qué representa Israel? Estoy hablando del pasado. Representa la historia real de un pueblo que vivió face to face con su creador. La geografía lo confirma, la arqueología lo confirma, la historia lo confirma. Dios cumple sus pactos aunque el hombre falle. El pasado de Israel es testimonio de la fidelidad de un Dios que no olvida su promesa. Así los hombres olviden sus pactos con el Creador. El tiempo no me da para entrar en muchos detalles. ¿Cuál debe ser nuestra actitud del creyente frente al pasado de Israel? Admirar y aprender de la fe obediente de Abraham. Hermanos, qué fe, dar pasos, pero que conste que fue una fe integral. Cuando Abraham sale de Ur de los Caldeos, sale con integridad, sale con sus ahorros, sale con su familia, sale con su séquito para bendecir el reino de los cielos desde esa época. Y por eso Dios
lo bendice de forma integral. Aprender a creer cuando no hay evidencia visible. Usted y yo estamos dando pasos de fe. Es uno diciéndole: Señor, creo en la redención, creo que vienes por segunda vez. No necesariamente se ven ya situaciones que uno dice: ya llegó, como decían los testigos de Jehová, que no saben sino poner fechas, y cuando no pasa nada dicen que la calculadora que usaron estaba dañada. Hermanos, demos pasos de fe, trabajemos con fe, estudiemos con fe, cuidemos las familias con fe y por fe y para fe y contra fe. En un tiempo donde Israel está en guerra, donde el mundo vive incertidumbres y polarización, el creyente no debe mirar los títulos antes que las escrituras, hermanos. La cantidad de conceptos que se han dicho contra Israel por lo que ha sucedido en el pasado y lo que está sucediendo en el presente son inverosímiles, porque casi nadie mira a Israel con el filtro de las escrituras bíblicas, hermanos. Es que el tema de Israel, más que político, más que por tierra, es un tema espiritual. Cuando Satanás supo que Israel era un testigo de las bendiciones de Abraham para tu familia, para lo material que tienes y para lo espiritual, por eso le tiran tan duro al testigo. Porque si el testigo desaparece, el argumento pierde fuerza frente al gran trono blanco del cielo cuando sean juzgadas las naciones. Nuestra actitud de fe reverente, humilde y expectante: Señor, enséñame a creer aunque no vea, como Abraham creyó, mi ejemplo para tomar fuerza de ir hacia adelante, poniendo los ojos en Jesucristo, creer como Abraham en el Dios que cumple lo que promete. Hacia adelante, hermanos, hacia adelante, con trabajo, sin trabajo, con salud, sin salud, no importa, hacia adelante, creyendo. Vamos a el presente, ese es el pasado, vamos con el presente de la bendición de Abraham. La bendición de Abraham impacta en la iglesia. Cristo es el cumplimiento perfecto de esa promesa de Abraham. Recuerden, la bendición y la promesa de Abraham incluye tu bendición material, tu bendición familiar y tu bendición espiritual eterna. Número 1, Cristo, la simiente prometida. Gálatas 3:16, la promesa fue hecha a Abraham y a su simiente, la cual es ¿quién? Cristo. En Jesús la bendición prometida a Abraham se universaliza y espiritualiza. La fe en Cristo nos hace herederos espirituales del pacto según Gálatas 3:29. Entonces, número 1, Israel es el testigo de la promesa de Abraham para tu vida y mi vida. Y es tan impresionante el argumento jurídico, porque es que, hermanos, sí o sí, delante del trono del juicio de Dios en el futuro, que es el tercer punto, aquí hay una argumentación jurídica. Israel es testigo de esa promesa a Abraham para ti y para mí. Y fue tan tremendo que el Señor tomó la decisión de enviar a Jesucristo no solo como un segundo testigo, sino como una marca que iba a demostrar que había que pagar un precio para disfrutar esa bendición de Abraham. Y como usted y yo no teníamos ni los denarios, ni los talentos, ni las blancas, ni la economía suficiente para pagar semejante costo, Jesucristo dijo: yo pago por ustedes. O sea, miren pues, promesa, Israel de testigo y Jesucristo pagando el precio de esa salvación. El mismo Dios pagando el precio, el mismo autopagándose. Increíble. La iglesia, el Israel espiritual, Romanos 9, 6 al 8, no todos los que descienden de Israel son israelitas. La iglesia no reemplaza a Israel, pero participa de la promesa por fe. Somos linaje de Abraham, bendecidos con Abraham y llamados a bendecir. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra por medio del glorioso evangelio de Jesucristo. Tengo lista la prédica para Navidad, titulada El ministerio de la reconciliación en Navidad. Usted y yo somos llamados a reconciliar al mundo con el Padre eterno, con el Creador.
somos los que portamos las buenas nuevas de salvación. ¿Será que lo venimos haciendo bien? ¿Será que entre mis hermanos, entre mis familiares, entre los señores que viven y señoras que viven en la misma unidad, será que en el trabajo, será que en el barrio, será que en la ciudad, será que en el país somos portadores de esas buenas nuevas de salvación? La iglesia cristiana es la testiga espiritual de las promesas de Dios a Abraham. Sí. El Espíritu Santo, miren esto, Israel testigo, Jesucristo paga nuestra deuda. Hermanos, es tan tremendo este argumento que ahora el Espíritu Santo es el sello, las arras, el seguro que marca los papeles ante el notario de que lo que dijo el Señor es verdad. El Espíritu Santo es el sello de la promesa, Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Cuánto conoces al Espíritu Santo? Ese sello. ¿Cuánto oras con Él? ¿Cuánto oras por Él? En el instituto lanzamos una tesis muy dura en estos días que nos cimbronó muy duro, que decía: hoy estamos consultando más la inteligencia artificial que al Espíritu Santo. Voy a tomar algo. ChatGPT, ¿cómo hago esta sopa de legumbres? ChatGPT, ¿cómo reparo este cilindro de la moto? ¿Cómo cambio este fusible? Estamos consultando tanto la inteligencia artificial que el Espíritu Santo quisiera que hiciéramos lo mismo con Él. Grave, de toda gravedad. Entonces nosotros de alguna manera nos convertimos en un obstáculo para que la bendición a Abraham nos alcance o fluya. Porque eso, si soy mal mayordomo, afecto la parte material de la bendición. Si no tengo una buena relación con mi familia, afecto la bendición de familia. Y si no tengo una buena relación espiritual, afecto la bendición eterna de la promesa a Abraham. La promesa está ahí. El escrito testamentario está ahí. Pero nosotros somos los que lo debemos de volver una realidad. La iglesia vive hoy en la plenitud de la promesa. Somos llamados a hacer bendición al mundo, reflejando la fe obediente de Abraham y llevando la salvación a todas las naciones. ¿Será que nuestro vecino, nuestro cónyuge, nuestros hijos, nuestros familiares ven en nosotros el carácter de Abraham? ¿La fe de Abraham? ¿La espiritualidad de Abraham? ¿O simplemente ven en nosotros el típico religioso parco y aburridor evangélico legalista que no suma para nada? ¿Será que inspiramos a los que nos rodean? ¿Cuándo fue la última vez que alguien que te rodea cerca te dijo: venga, ¿qué haces? ¿Qué comes? ¿Qué tomas? ¿A dónde vas? ¿Y usted por qué me hace esa pregunta? Es que yo veo que usted vive diferente. Yo veo que usted sonríe. Y yo veo que tiene problemas, pero sonríe, es feliz. Yo veo que usted sale adelante. Yo veo que... ¿Cuándo fue la última vez? Vivir la fe de Abraham como hijos del pacto en Cristo. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nuestro testimonio confirma la promesa a Abraham o la niega. O la niega. Encarnar una fe que bendice y no maldice, que intercede y no juzga. La iglesia es hoy portador espiritual de la bendición de Abraham. Por tanto, nuestra respuesta ante los conflictos de Israel o del mundo no debe ser política ni ideológica, sino espiritual y redentora. Dentro de un mes estaré desarrollando un poco más esto, hermanos. Orar por la paz de Jerusalén
interceder por la salvación de judíos y gentiles por igual, ser voz profética no de juicio, sino de esperanza, recordar que la bendición de Abraham alcanzó a todas las naciones, también a los árabes, a los palestinos y a todos los pueblos que hoy sufren por su fe y doctrina. ¿Cuándo fue la última vez que en su devocional y en su oración usted bendijo a Israel y a los palestinos y a los árabes y le pidió al Señor su misericordia sobre ellos? Negativo el civil. Nuestra oración debe ser global. Nuestra mentalidad, nuestra cosmovisión cristiana debe ser completa, hermanos. Amor, intercesor y compromiso universal. Señor, hazme instrumento de tu bendición abrahámica en medio del conflicto humano y social de las naciones. Vivir como Abraham siendo bendición para todos los pueblos. O tú eres de los que cuando hay un conflicto allá en la unidad donde vives y hay dos vecinos agarrados, tú sacas la escoba para entregarle a tu mejor amigo, vea, defiendas. ¿O será que tratamos de mediar, luchar, es más, prevenir esos encuentros? Pasado de la bendición de Abraham, presente de la bendición de Abraham, futuro de la bendición de Abraham. Ya estamos terminando. El futuro de la bendición de Abraham, la bendición de Abraham en la salvación eterna, el cumplimiento escatológico del pacto, el reino eterno de Dios, la consumación de la promesa en Hebreos 11, 10, 13 al 16. Abraham esperó la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Dios. El cumplimiento final de la promesa no es una tierra física, sino una nueva Jerusalén, símbolo de la redención completa. ¿Cuántos esperan esa nueva Jerusalén? Denle la gloria a Dios y denle ese aplauso al Señor. El reino mesiánico y la restauración de Israel. Ahí en Romanos 11, 25, 27, todo Israel será salvo. Habrá una restauración espiritual del pueblo judío y la unión final del pueblo de fe, Israel y la iglesia como una sola familia redimida bajo Cristo. Todos, esa es la promesa, la bendición eterna de las naciones en Apocalipsis 7, 9 al 10. Una gran multitud de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas que adoraban al Señor. Y allá vean seguramente árabes, palestinos, israelitas, colombianos. Porque la salvación no hace acepción de personas, hermanos. Gracias a Dios en la Nueva Jerusalén no va a haber denominacionalismo. Gracias a Dios en la Nueva Jerusalén no van a haber grupos sectarios. Gracias a Dios en la Nueva Jerusalén todos seremos creyentes, porque donde lleguemos a la Nueva Jerusalén con la actitud que tenemos hoy como concha de retazos, nos tiramos en la Nueva Jerusalén. Somos capaces. Quebramos el vidrio de cristal, el mar de cristal. Acabamos con los acabados de oro. Somos tan precados, hermanos. Destruimos la naturaleza, la tierra en la que estamos viviendo, ya casi no da para nada. Hermanos, hay bendición eterna. Y esa fe tenemos que enriquecerla con nuestra convicción de eternidad. No es lo mismo tener deudas sin esperanza eterna que tener deudas sabiendo que Cristo viene por la iglesia. Amén. ¿Cómo será de rico uno reírsele en la cara a un gerente de un banco y decirle y que el gerente, no está por casa arriba, se nos trae mucha plata? Sí, pero el Señor va a venir por mí y de pronto no le pago nada. Pero eso es una opción. Que hay que pagar la deuda, hay que ir pagando cada mes. No le estoy diciendo que no lo haga, pero esa es una opción interesante. Cuando Cristo venga por la iglesia, vamos a ver quién le va a seguir pagando. Usureros, descarados, atrevidos. Hermanos, ¿usted sabe cuánto está costando una casa de interés social en este país? 180 millones de pesos en obra negra de una pieza. Eso es injusto, hermanos, habiendo tierra para todos.
Pero bueno, eso es otro tema. Nuestra fe en Cristo nos conecta con una esperanza futura como Abraham. Somos peregrinos hacia la ciudad celestial, herederos de una bendición que nunca terminará. Hoy solo somos mayordomos, pero nuestro tesoro es espiritual y eternal. ¿Cuánto lo creen? En el nombre de Jesús. Nuestra actitud frente a esa promesa de bendición eternal es esperar con la misma fe del cumplimiento total de la promesa esperada la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham está esperando como usted y yo estamos esperando y esperaremos vivir como peregrinos, no como poseedores. Abraham no heredó toda la tierra prometida, pero vivió como si ya la tuviera. Esa es la fe del creyente hoy, vivir en esperanza, confiando en que el reino mesiánico de paz y justicia vendrá. La guerra actual de Israel nos recuerda que el mundo sigue lejos de la plenitud de la promesa, pero también nos recuerda que Cristo viene. El creyente no debe llenarse de miedo, sino de esperanza, no de confusión, sino de discernimiento profético. Me da una risa con los antisemitas, me da una risa con toda esa cantidad de personas que odian a Israel, porque Israel en la cara de ellos es el testigo profético de que va a haber un juicio eterno sobre las naciones. Israel es tan real como Dios entre nosotros. Por eso insisto, cada bala, cada misil, cada actitud de Israel nos recuerda que Dios es real. El retorno del Señor Jesús será consumación de la bendición de Abraham, y es tan real como el mismo Israel. Cuando haya una sola familia universal redimida, Israel y las naciones reconciliadas en Cristo Jesús. Ese chistecito de que la iglesia suplantó a Israel, que Israel se va a condenar, mentira de toda mentira. Eso es una mentira teológica que nos inyectó la serpiente antigua y no la podemos creer, hermano. No tiene sentido que Dios le prometa a Abraham semejante promesa a través de Israel, y nosotros que aparecimos allá al final, que nos regalaron la salvación en la cruz y que estamos por encima de Israel. Añoñi. No crea eso, hermanos. No lo crea. Que los israelitas, cada uno tendrá que darle cuenta a Dios por su salvación. Sí, cada uno. Pero que tienen derecho a la salvación, la tienen. Esperanza firme y mirada celestial. Ven pronto, Señor Jesús, cumple tu promesa de paz eterna. Esperar como Abraham, mirando más allá de la guerra y el caos hacia la ciudad celestial donde reinará la paz eterna en Cristo. Cuando te duela esa úlcera, cuando te duela esa artritis, cuando te duela el corazoncito, ese dolor de cabeza, cuando sintamos esos malestares físicos, piensa en la nueva Jerusalén. Amén. Sí, hermanos, porque ni siquiera ya podemos tener fe en el acetaminofén, que ya no se consigue en Colombia. Ofrezcámosle todo eso al Señor, porque hay una vida eterna que nos va a quitar todo eso. Profecía proclamada. Israel es evidencia histórica y arqueológica de las promesas de Dios. La bendición de Abraham en el pasado reveló el plan de Dios para elegir y bendecir a un pueblo. En el presente se cumple en Cristo y su iglesia. En el futuro culminará en la gloria eterna del reino de Dios. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Profecía cumplida. La promesa abrahámica se hizo carne entre nosotros por medio del nacimiento, vida y muerte de Jesucristo. Jesucristo fue el rabino con más autoridad que nos enseñó a entender y practicar la bendición y promesas hechas a Abraham para su cumplimiento y vivencia espiritual. Si se podía, si se pudo, nos lo demostró Jesucristo. Profecía testificada hoy. Dios no solo llamó a ser bendición, sino a ser bendición evangelística. El pacto que empezó en Abraham se cumple en Cristo y termina en la eternidad. La fe que agrada a Dios sigue siendo la misma. Creerle aunque no veamos. Abraham miró las estrellas, nosotros miramos la cruz y ambos vivimos la promesa espiritual cumplida. Inclina tu rostro, bajemos las luces, vamos a orar.
Vamos a conversar con el Señor un momentico. Párese. No, todavía no. Oremos. El otro obrero, el de abajito es. Por eso no. Oremos. Amado Padre, hemos profetizado tu palabra. Aquí estamos, Señor. Solo gratitud, solo alegría, solo bendecirte. Gracias por escoger a Abraham y porque él te escuchó. Todavía no, Steven, un momentito. Gracias, Señor, porque Abraham te creyó. Esperanza contra esperanza. Y nos demostró que uno sí puede heredar el reino de los cielos por fe, no por obra, no por ley. Gracias por las promesas hechas a Abraham, que nos alcanzaron con el perdón de esa deuda en la cruz por Cristo y el sello eterno del Espíritu Santo. Gracias. Conversa con el Señor y dile gracias por la bendición material. Gracias por la bendición a mi familia y la bendición espiritual. Pero en medio de la conversación yo quiero que te preguntes, de la oración yo quiero que te preguntes, ¿qué debo de sacrificar? Abraham sacrificó a Isaac. ¿Qué debo de sacrificar yo que puede estar estorbando la bendición? ¿Qué debo de corregir? ¿Qué debo de mejorar? ¿Qué debo de sacrificar para que la bendición material fluya? La bendición a nivel de familia fluya. La bendición espiritual fluya. Conversa con el Señor para que terminemos arriba llenos de alegría, llenos de gozo, llenos de satisfacción, llenos de entusiasmo. Si tú te quieres comprometer delante de Dios, delante del Espíritu Santo, delante de Cristo, para asimilar, agarrar, asirte a la promesa que se le hizo a Abraham, colócate de pie y conversa con el Señor y dile: me comprometo contigo a luchar por esa bendición, por esa provisión. Está bien que hay persecución, está bien que hay opresión, como nos compartía el pastor, pero más grande es la promesa de Dios sobre sus hijos. Terminemos testificando de la fe, cantando, alegres, gozosos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en Cristo. Amén. Amén. Vamos a decir con mucha alegría, testifiquemos de la fe que el Señor nos regala en esta hermosa noche. Antes de salir.